Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy miércoles 16 de octubre. Y la lección se titula Temas que reaparecen. Creer, no creer. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea su santo nombre. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos ha concedido. Nuevas oportunidades para que le adoremos, para que creamos en usted, para que vivamos haciendo su voluntad. Suplicamos, Señor, sabiduría para el estudio de estas lecciones. ¿Qué tiene usted para nosotros hoy? Háblenos, Señor, se lo suplicamos en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Temas que reaparecen. Creer, no creer. Recordemos, hermanos, que Dios nos ha creado con libertad de tomar decisiones. Nos ha dado libre albedrío. Pero al crearnos con libertad, somos responsables de lo que elijamos. No olvide eso, porque de lo que sembremos, cosecharemos. Creer, no creer. El creer implica acción. Dios no se agrada de oidores, sino de hacedores. El creer implica acción en adorar, en obedecer, morir al yo, contar a otros de Jesús, creer. Por eso la lección dice temas que reaparecen, no una vez, muchas veces, con el fin de llamarnos a la acción de creer. ¿Qué dice Juan 3:16 en adelante? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz,
para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Es necesario creer en Jesús? Sí. ¿Por qué? Porque nos dice acá que el que cree en el Hijo de Dios, ¿qué sucede? Anda en luz, hace las cosas que agradan a Dios. Por eso, Dios envió a su Hijo, porque nos ama. Él nos lo dice en el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. El único camino para la restauración es Jesús, el Hijo de Dios, la palabra, el verbo, el logos. Él. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es Jesús. Necesito creer. Recordemos, hermanos, amigos, que todos nosotros nacemos en oscuridad por el pecado que está en cada uno de nosotros. Así nacemos. Por eso es que necesitamos nacer de nuevo en Cristo, para tener la naturaleza espiritual. Con la naturaleza carnal nacemos y con esa estamos perdidos. Por eso dice en el verso 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El mundo está condenado. Jesús es la puerta. Jesús es el camino. Jesús es la verdad y Jesús es la vida. El mundo sin Cristo está condenado a la destrucción cuando Él regrese por segunda vez. Jesús es nuestro Salvador. Por eso dice en el verso 18, el que en Él cree no es condenado. Ha salido de la condenación, ha salido de las tinieblas, porque Jesús es la luz del mundo. ¿A qué nos invita entonces Juan? A que nosotros creamos en Jesús. También está otra parte en el capítulo 9 que nos dice allí, capítulo 9 del 35 en adelante, nos dice así: con aquel que había nacido ciego y Él lo había sanado. Y se recuerdan que lo llamaron los sacerdotes, los fariseos, y estuvieron interrogándole. Hasta llamaron a sus padres, porque lo que querían era atrapar a quien lo había sanado para matarle. Y como
Este ciego habló con la verdad. ¿Qué pasó? Lo habían expulsado. Y dice el verso 35, oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues lo has visto, el que habla contigo, ese es. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Veamos esa parte. ¿A quién representa este ciego? ¿Por qué está aquí en Juan? No olvidemos, todos nacemos ciegos, no conociendo la verdad, no andando en la verdad. Nacemos en la oscuridad del pecado y vivimos en la oscuridad del pecado hasta que venimos a Jesús. Este ciego que nació ciego me representa a mí. Pero ¿qué debo hacer cuando el Señor me ha sacado de las tinieblas y me ha dado una nueva vida en Cristo Jesús? ¿Qué hizo este ciego? Cuando supo que Jesús era su sanador, su Dios, su Mesías, ¿qué le dijo? Creo, Señor, y lo adoró. Adoramos nosotros a Jesús. Lo adoramos como Señor y Dios de nuestra vida. Porque si adoramos a Jesús, vamos a obedecerle. Vamos a hacer las cosas que a Él le agradan. Ya no las cosas de la carne, sino las cosas del Espíritu. Dijo Jesús, verso 39, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado, pero ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Quiénes fueron los que le preguntaron eso? Los celosos fariseos, los que decían amar a Dios, pero lo que amaban eran tradiciones de los hombres, de los ancianos. Aparentaban algo que no era. Nosotros no debemos seguir ese patrón. Nosotros necesitamos seguir a Jesús, hacer su voluntad, porque de lo contrario nos creeremos que vemos porque vamos a una iglesia.
pero podemos estar ciegos porque no obedecemos a Jesús. También nos dice en el capítulo 12, versículo 36 en adelante. Nos dice allí: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. ¿Quién es la luz? Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor. Entonces, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, es lo que nos dice. Nuevamente, si usted se fija, Juan no utiliza la palabra fe. Él utiliza la palabra creer. Entre tanto que tenéis la luz, ¿cómo diríamos aquí? Entre tanto que tenéis a Cristo, creed a Cristo para que seáis hijos de Cristo, para que seáis verdaderamente cristianos. Habiendo dicho Jesús esto, se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. A pesar de eso, muchos, incluso de los gobernantes, creyeron en él, pero no le confesaban por temor a los fariseos, para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros, que creamos en Él para salvación. Pero como nos dice, creer no es solamente decir yo creo en Jesús porque voy a la iglesia. Yo creo en Jesús porque voy el sábado a la iglesia. No. La palabra creer implica más que simples palabras. Es acción. Es reflejar a través de mi carácter el carácter de Jesús. ¿Y qué es el carácter de Jesús? ¿Cómo lo voy a reflejar? Jesús es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Todo ello lo debo de vivir si creo en Jesús. ¿Lo haré por mí mismo? No. Sino que
será por medio del Espíritu Santo. Es Él quien me capacitará para vivir creyendo en Jesús, para vivir amando a Jesús, para reflejar a través de mi vida, de mi carácter, que Jesús es real en mí. De lo contrario, soy un mentiroso y la verdad no está en mí. Sigue diciéndonos, ahora veamos qué dice más la lección. En el Evangelio de Juan, la humanidad parece dividirse en dos grandes grupos. ¿Cuáles son esos dos grupos en los cuales se divide la humanidad? Uno de ellos, los que creen en Jesús y lo aceptan como Mesías. Ese es un grupo. Y los que, teniendo la oportunidad de creer, deciden no hacerlo. Estos son los dos grupos. Los discípulos pertenecen al primer grupo, al igual que otros como Nicodemo, la mujer del pozo, el ciego de nacimiento. Todos ellos creyeron en Jesús como el Mesías, como su Salvador, y se entregaron a Él. Luego, en el segundo grupo, están los fariseos, los sumos sacerdotes, la gente en el milagro de la alimentación de los 5,000. Porque ellos seguían a Jesús por la comida, Él mismo se los dijo. E incluso uno de sus discípulos, Judas. Porque esa multitud de esos 5,000 también nos habla a cada uno de nosotros. ¿Por qué sigo a Jesús? Porque me da comida. Si usted ve las iglesias que ofrecen comidas tan llenas, porque la gente recibe el alimento físico y por eso van, pero no llevan el alimento espiritual para la transformación en su vida. Si usted deja de recibir comida allí en esa iglesia y sabe que por otro lado están dando, deja esa y va a otra. ¿Por qué? Porque lo que anda buscando no es a Jesús, sino la comida perecedera. Eso eran los 5,000. Así que, ¿qué ando buscando? ¿Ando buscando alimentarme la carne o alimentar el espíritu? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Así es de que seamos nosotros del primer grupo, de los que creen en Jesús y lo aceptan como el Mesías, como su Salvador. De ello debemos ser nosotros. Ser creyente en Jesús, ahí lo dice, es algo que hacemos. Y esto se expresa en cómo vivimos y no solo en un conjunto de creencias.
¿Lo entendió? Creer en Jesús es algo que vivimos, que hacemos, que es parte de nuestra vida. Por eso dice, y esto se expresa en cómo vivimos. ¿Qué testimonio refleja mi vida? ¿Qué es lo que ven otros? El Señor nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo vivimos? No basta un conjunto de creencias. Es necesario amar a Jesús. Muchos aman la iglesia más que a Jesús. Muchos siguen reglas, doctrinas, pero son huecas, porque no transforma nuestros caracteres, nuestras vidas. Como sabemos, el diablo también cree en Dios. En Juan, la principal diferencia entre los dos grupos es la forma en que se relacionan con Jesús. Los dos buscan a Dios. Los fariseos buscan a Dios a su manera. Pero el verdadero cristiano busca a Jesús para agradar a Jesús. Juan nos está llamando a agradar a Jesús. Un ejemplo lo tenemos en Pablo. Él era celoso fariseo, seguía normas, pero cuando conoció a Jesús, que tuvo un encuentro personal con Jesús, él dijo, ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es de que lo que dice ahí en Juan, la principal diferencia entre los dos grupos es la forma en que se relacionan con Jesús. Los creyentes o quienes llegan a creer tienen una actitud abierta hacia Él, o sea, hacia Jesús, incluso cuando los confronta o reprende. Vienen a Jesús y no huyen. Él es la luz que los ilumina y por la fe, creyendo, se convierten en hijos de Dios. Todos, porque vamos a la iglesia, nos creemos hijos de Dios. Pero solamente aquel que obedece, que cree en Jesús, es verdaderamente hijo de Dios. Cuando permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas, llegamos a ser hijos e hijas de Dios. Los incrédulos, por otro lado, típicamente vienen a Jesús para polemizar con Él. ¿Ha visto alguno? Se caracterizan por amar más las tinieblas que la luz. Les cuesta aceptar sus palabras. O ven que rompe viejas tradiciones y no cumple sus expectativas.
lo juzgan en lugar de dejar que su luz nos mida y nos juzgue. Cuando nosotros escudriñamos la Escritura, es la Escritura la que nos está escudriñando y diciendo: ¿dónde está mi pecado? Si obedezco, permitiré que la palabra quite de mí lo que afea mi vida. Mire lo que nos dice para este día el consejo del Espíritu de profecía. ¿Cree usted en el Hijo de Dios? Usted depende de Cristo para todo lo que recibe, tanto como la persona más débil, más pobre y más humilde. ¿Cree usted en el Hijo de Dios? Una creencia meramente especulativa no sirve de nada. ¿Cree usted en el Hijo de Dios como su Salvador personal? Si lo hace de todo corazón, entonces Dios mora en el alma y el alma en Dios. Usted representa a Jesús. Los que ocupan posiciones de confianza están siendo probados para demostrar si son hombres sabios en posiciones de confianza, para revelar si Cristo está obrando en ellos y mediante ellos, de tal manera que Él pueda representar su carácter y expresarse en sus palabras y acciones frente a sus seguidores, por quienes Él mismo dio su preciosa vida. Eso está en Exaltad a Jesús, página 142. El pueblo de Dios no perece actualmente por falta de conocimiento. No serán condenados por no conocer el camino, la verdad y la vida. La verdad que no ha llegado a su comprensión, la luz que no ha brillado en el alma, sino que ha sido descuidada y rechazada, los condenará. Los que jamás han tenido la luz que rechazar, no se hallan bajo condenación. ¿Qué más se podía hacer por la viña del Señor que no haya sido hecho? La luz, una preciosa luz, ilumina al pueblo de Dios, pero no lo salvará, a menos que permitan que ésta lo salve. Vivan plenamente de acuerdo con ella y la transmitan a otros que se encuentran en tinieblas. Dios pide que su pueblo obre. Lo que se necesita es una obra individual de confesión y abandono del pecado y de regreso a Dios. Nadie puede hacer esta obra por los demás. El conocimiento de la religión ha aumentado y proporcionalmente han aumentado las obligaciones. Una gran luz ha estado resplandeciendo sobre la iglesia y los condena porque no quieren andar de acuerdo con ella. Si fueran ciegos, no tendrían pecado, pero han visto la luz y han oído mucho de la verdad, y sin embargo, no son sabios ni santos. Muchos por años no han progresado nada en conocimiento y verdadera santidad. Son enanos espirituales. En lugar de avanzar hacia la perfección, están retrocediendo hacia las tinieblas y la esclavitud de Egipto. Sus mentes no están entrenadas para practicar la piedad y la verdadera santidad. ¿Dónde está esto? Bueno, búsquelo en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 112.
Es nuestro privilegio estar con la luz del cielo sobre nosotros. Así fue como Enoc caminó con Dios. No era más fácil para Enoc vivir una vida justa de lo que es para nosotros en nuestros días. El mundo de su tiempo no era más favorable para el crecimiento en gracia y santidad de lo que lo es ahora. Mediante la oración y la comunión con Dios, Enoc pudo escapar de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Estamos viviendo en los peligros de los últimos días y debemos recibir nuestra fuerza de la misma fuente. Debemos caminar con Dios. Se nos pide una separación del mundo porque no podemos quedar libres de su contaminación a menos que sigamos el ejemplo del fiel Enoc. Eso se encuentra en Los Lugares Celestiales, página 72. Muy claro lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía. Pero para terminar, lea allí al final de su lección que nos dice: ¿de qué manera vives tu fe en Jesús? En lugar de limitarte a sentir intelectualmente que es el Mesías. ¿Por qué es importante conocer la diferencia? Puedo estar viviendo un cristianismo que no es el que Cristo quiere que viva. Puedo estar tibio. Necesito salir de la tibieza y permitir que el Espíritu Santo me reanime. ¿Quieres hacerlo? Que el Señor te bendiga. Que pases un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.